Buen día, nosotros somos el equipo número 2, los apoptitos, integrado por Castro Pacheco Karen, Fuentes Mijangos Jesús, Rejón Estrella Montserrat, Ricardes Ávila André y Tuncanul Jocelyn. El tema asignado es la medicina en la Edad Media, de los siglos IV al XV. El Imperio Romano se dividió en dos durante la hegemonía de Constantino, pero desde el reinado de su predecesor Diocleciano se había implantado la tetrarquía que separaba al imperio en 4 regiones. Entre los muchos cambios que realizó Constantino, deben destacarse la fundación de la ciudad de Constantinopla y la adopción del cristianismo como religión oficial del Estado. Finales del siglo V después de Cristo. El caos político, episodios de hambruna o miseria, así como una serie de epidemias contribuyó a generar un ambiente favorable al crecimiento o retorno de las religiones paganas. El mundo era el campo de guerra entre la luz y la oscuridad, bondad y maldad, espíritu y materia. El hombre debía vivir una vida pura. El culto a Esculapio, dios de la medicina, no solo se conservó, sino que incrementó su prestigio. Fue la última religión pagana en sucumbir al cristianismo. Plagas como la de Osorio, e incluso la plaga de sarampión, contribuyeron a que los cultos tradicionales a las deidades romanas se abandonaran. Medicina religiosa cristiana. El derrumbe de la cultura romana, sufrimiento constante y miedo a la muerte produjeron una desmoralización generalizada. Creció la desconfianza entre los médicos y la gente se volcó a ritos mágicos y creencias sobrenaturales. La religión cristiana se presentaba como una oportunidad de salvación para los humildes y más desesperados. Cristo era médico de cuerpo y almas. La práctica de esta forma de medicina se consideraba como un deber de caridad, pero no incluía la investigación de las causas de la enfermedad. Los cristianos atendían a los enfermos a pesar del peligro que había de contagio. Entre los recursos terapéuticos incluían el rezo, la unción con aceites y el toque de la mano de un santo. El culto a los santos formó parte importante de este periodo. Los primeros médicos cristianos beatificados fueron los gemelos Cosme y Damián, perseguidos y decapitados. Medicina. Imperio bizantino. Durante esta etapa de la medicina se desarrolló bajo la autoridad de la Iglesia Católica, que sostuvo el principio de autoridad suprema. Su práctica se basaba en las enseñanzas de Jesús, para quien auxiliar a un enfermo era un deber cristiano. La fe dominaba todo, incluyendo la razón o realidad. Su objetivo esencial es la ayuda al prójimo, pues es acto de caridad. Los hospitales públicos aparecieron. El primero fue fundado por San Basilio. La medicina se convierte en una práctica racional a quedar dominada por la religión. Medicina árabe. La conservación de muchos escritos se debió a los nestorianos, que huyeron de Alejandría y encontraron asilo en Jundí, Shampur. Al ser conquistada por los árabes, convirtieron la universidad principal en un centro de educación médica. Avicena escribió el Canon Medicinae, obra cumbre de la medicina árabe. Este se divide en 5 tomos: la teoría de la medicina, medicamentos, enfermedades locales y tratamiento, enfermedades generales o quirúrgicas y forma de preparación de medicamentos. Los árabes fueron pioneros en la organización de servicios sanitarios. Desde el siglo IX se fundaron hospitales como el Bagdad, que no solo atendían pacientes, sino que también formaban médicos mediante exámenes rigurosos. Estos hospitales contaban con salas especializadas, cocinas, bodegas y bibliotecas médicas impresionantes, como la de Córdoba, con más de 100.000 volúmenes. La práctica médica estaba regulada por la ISBA, y aunque la disección anatómica estaba prohibida, se aprendía a través de libros. Médicos como Avicena y Gibril fueron altamente valorados. Respecto a la medicina monástica, en Europa durante el siglo VI, los monasterios fueron los únicos refugios para la medicina y la cultura. Montecassino y Esquilacio fueron centros destacados. Por otro lado, Carlomagno impulsó la educación médica en el Sacro Imperio Romano, pero con el tiempo, los concilios prohibieron la práctica a los monjes. Surgieron entonces órdenes como los Caballeros de San Juan, que fundaron hospitales en Jerusalén, Rodas y Malta, transformándose en instituciones médicas y militares. La escuela de Salerno, fundada en el siglo IX, fue un ejemplo de convivencia cultural entre árabes, judíos, griegos y latinos. Se convirtió en un centro médico secular, con textos como el Antidotarium y el Pantegni, traducciones de obras árabes al latín. Su obra más famosa fue el Regimen Sanitatis Salernitanos, un texto versificado sobre salud que tradujo a múltiples idiomas y tuvo gran influencia en Europa. En la práctica médica medieval, hasta el siglo XV, la medicina se basaba en la teoría humoral, astrología y observación de fluidos corporales como la orina y la sangre. La sangría era una práctica común,
guiada por principios anatómicos y astrológicos. La disección humana fue autorizada por papas como Sixto IV y cirujanos como Guillermo Saliceto modernizaron la cirugía medieval. Tratamiento. Se reducía a 4 medidas generales. 1. La sangría, realizada con la idea de eliminar el humor excesivo responsable del desequilibrio. La dieta, para evitar que a partir de los alimentos se siguiera produciendo el humor. Se basaba en las restricciones alimentarias sin indicaciones precisas. Purga, para facilitar la eliminación del exceso del humor causante de la enfermedad. Drogas de muy distintos tipos, obtenidas la mayoría de diversas plantas. Al igual podemos agregar los exorcismos, en el que el sacerdote sustituía al médico. Eran importantes en el manejo de trastornos mentales. La creencia de los poderes curativos de las reliquias. Ejemplo de esto era el toque de la mano del rey, que curaba la tuberculosis. Cirujanos y barberos. Los médicos no practicaban la cirugía, esta estaba en manos de los cirujanos y de los barberos. Los cirujanos no asistían a las universidades, no hablaban latín y eran considerados gente poco educada y de clase inferior. Sus principales competidores eran los barberos, que además de cortar el cabello, vendían ungüentos, sacaban dientes y aplicaban ventosas. Los cirujanos formaron una hermandad con dos objetivos: promover su ingreso a la Facultad de Medicina y excluir a los barberos. 2 siglos más tarde obtuvieron su pase para ingresar a la facultad, pero también debían incorporar a los barberos como miembros de su hermandad. De esta manera, médicos, cirujanos y barberos debían registrarse y pasar exámenes en las escuelas de medicina de las universidades. Finales de la Edad Media. En el campo de la medicina destacan dos precursores interesantes pero muy distintos: Fernel y Paracelsus. Fernel fue un filósofo, matemático, astrónomo y médico, esto último por razones económicas y en lo cual tuvo gran éxito. Se destacan 3 obras en que él escribió. Aportaciones. En los libros 5 y 6 de medicina, Fernel se desprende de sus lastres medievales y adopta una postura moderna frente a la patología. Así es, generaliza observaciones clínicas en lugar de solo ejemplos aislados. Describe los hallazgos de sus autopsias. Por otro lado, Paracelsus, insatisfecho con las creencias galénicas prevalecientes en su tiempo, se rebeló contra ellas, no para revivir las doctrinas hipocráticas, sino para sustituirlas por las suyas, que eran todavía más oscuras y dogmáticas. De él se destacan 2 obras principales. Entre sus aportaciones podemos encontrar que introdujo las sustancias minerales a la terapéutica, defendió la cicatrización espontánea y se opuso a ungüentos en heridas. Se rebeló en contra de la autoridad de los textos clásicos y predicó, aunque él mismo no lo hizo, que la medicina debería basarse en la experiencia personal del médico y no en Galeno y Avicena. Parte segunda, la Gran Transformación. La medicina en el Renacimiento, siglos XV a XVII. Se caracterizó por 2 tipos generales de actividades. 1. Las humanistas o imitativas, cuyo interés era la recuperación de los clásicos griegos y latinos, tanto en literatura como en arte. Este grupo lo formaban hombres muy bien educados, nobles y aristócratas. Sus trabajos recuperaron a la cultura clásica para todos los tiempos. 2. Las científicas o no imitativas, cuya mirada estaba dirigida no al pasado, sino al futuro. Los científicos, llamados una vez bárbaros y analfabetos, a pesar de esto su trabajo contribuyó mucho más que el de los humanistas a la transformación del mundo medieval en moderno. Factores que influyeron en la evolución de la medicina. La invención de la imprenta hizo accesibles las ideas clásicas a una población mayor y su influencia se incrementó cuando los libros se imprimieron en idiomas nacionales. El descubrimiento del Nuevo Mundo. La duplicación del tamaño del mundo conocido y la existencia de grandes grupos humanos con culturas e historias nuevas e independientes de las europeas cambió la mentalidad del hombre medieval. La nueva cosmología. Esta contribuyó a destronar a la Tierra del centro del mundo y al hombre como la criatura más importante. Fractura de la hegemonía religiosa y secular de la Iglesia Apostólica Católica y Romana. Esta se dio mediante la Reforma y surgimiento de la Iglesia Protestante en Alemania en 1517, y a las 95 tesis sobre la venta de las indulgencias de Lutero, que inició el resquebrajamiento progresivo de la autoridad eclesiástica. El concepto secular del Estado. Antes del Renacimiento, la sociedad se organizaba en grupos pequeños, donde príncipes feudales y párrocos eran la autoridad. Después, esta estructura cambió gracias a este concepto secular del Estado. Transformación del idioma.
Gracias al desarrollo de la imprenta, se empezaron a usar distintos idiomas nacionales, que amplió el número de posibles lectores y favoreció el concepto secular del Estado. Divorcio de las culturas orientales. Durante el Renacimiento se inició el rechazo de las culturas orientales. Aún así, quedaron huellas de esta influencia del Imperio Islámico, como la Biblia. La adopción de la imprenta por Occidente es el símbolo representativo de esta separación de culturas. Interés en el individuo. El hombre renacentista enfocó sus intereses en sí mismo, en sus propias cualidades y capacidades, en vez de enfocarse en la santidad, en el más allá, entre otros conceptos. Emergencia de la ciencia moderna. Algunos agentes causales del Renacimiento que contribuyeron a modificar el carácter del mundo occidental son los siguientes: la renuncia a las expectativas sobrenaturales, la adopción de la realidad como juez de ideas sobre la naturaleza, la demostración experimental objetiva, el reducir el universo a fórmulas y la matematización. Respecto a la revolución anatómica, el primer paso lo dio Mondino de Luzzi, alrededor del año 1316. Mondino publicó uno de los primeros textos de anatomía humana basados en disecciones propias, aunque aún muy influido por los escritos árabes. Su obra carecía de ilustraciones, usaba una nomenclatura compleja y presentaba descripciones de calidad variable. Sin embargo, su trabajo representa el primer paso hacia una anatomía basada en la observación directa. Durante los siglos siguientes, las disecciones comenzaron a ser reconocidas oficialmente en las universidades como Bolonia en 1405 y Padua en 1429, mientras que París tardó hasta 1478 en permitirlas públicamente. El segundo paso en esta revolución lo dieron los artistas del Renacimiento, quienes buscaban un naturalismo más preciso en sus obras. Grandes maestros como Miguel Ángel, Rafael y Durero realizaron disecciones humanas para mejorar sus dibujos y esculturas. Entre ellos, Leonardo da Vinci destacó por su enfoque doble. Como artista perfeccionaba la representación del cuerpo humano y como científico exploraba su estructura y funcionamiento. Aunque Leonardo planeó descubrir un tratado anatómico con de la Torre, la muerte prematura de este último impidió la publicación, y sus valiosos dibujos permanecieron ocultos por siglos, limitando su influencia inmediata. El tercer paso, y el que ha tenido más influencia, lo dio el médico belga Andreas Besalio. Nació en 1514. Besalio estudió medicina en París y Lovaina, y en 1537 se trasladó a Padua, donde su carrera fue meteórica. El mismo día que se graduó, fue nombrado profesor de cirugía y anatomía. Su enfoque revolucionario combinaba conocimiento directo, disecciones personales y el uso de diagramas detallados. En 1543 publicó su obra maestra De Humani Corporis Fabrica, con más de 70 láminas anatómicas que corregían errores de Galeno y enfatizaban la observación directa sobre la autoridad de los textos antiguos. Besalio dedicó especial atención al esqueleto y los músculos, asegurando que su obra fuera útil tanto a médicos como a artistas. Su enfoque marcó un cambio radical en la ciencia anatómica y consolidó la anatomía moderna. Continuando con la revolución quirúrgica, la anatomía de Besalio no solo transformó el conocimiento del cuerpo humano, sino que impulsó el desarrollo de otras ramas médicas como la cirugía. Las guerras del siglo XVI y XVII aceleraron los avances quirúrgicos debido a la diversidad de heridas producidas por armas de fuego. En este contexto coexistían distintos profesionales: el médico universitario, formado en la tradición galénica o árabe y limitado al diagnóstico y prescripción, y el cirujano barbero, aprendiz de cirujano que practicaba cirugía menor, y el curandero o charlatán, con prácticas improvisadas y resultados frecuentemente desastrosos. En París, la Hermandad de San Cosme, fundada en 1311, buscó monopolizar la cirugía frente a los barberos, y en 1515 se estableció que los cirujanos podían gozar de privilegios universitarios y acceder a cursos de anatomía, consolidando así la profesionalización de la cirugía. En este contexto destacó Ambroise Paré, un barbero cirujano francés que revolucionó la cirugía. Durante su experiencia en varias guerras, descubrió que las heridas evolucionaban mejor si no se cauterizaban con aceite hirviendo y desarrolló la técnica de ligadura de vasos. Conclusión: a través de esos sucesos podemos notar que los cambios ocurridos entre la Edad Media y el Renacimiento tuvieron un gran impacto en la evolución del conocimiento humano. De esta manera se comenzó a cuestionar la autoridad y la tradición de los conocimientos antiguos, dando mayor relevancia a implementar la observación directa y la experimentación.